¿Estamos listos? Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 7. Deje su separador en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Ya se aproxima a fin de año, ya le vamos a estar dando las indicaciones de qué es lo que vamos a realizar, qué actividades, si se suspenden actividades, qué día sería. También ya se aproxima el próximo año, por la gracia de Dios vamos a cumplir 3 años como la Iglesia de Cristo Remanente Escogido, entonces ya también nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Vaya disponiendo su vida y su corazón para estas situaciones. Juan 7, capítulo 7, versículos del 1 al 8 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo de que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle: maravilloso Dios, te agradecemos en esta mañana. Te rogamos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones una vez más, Señor. Que tengas a bien abrir nuestra mente, pues ya la has renovado, ya la has transformado, que la renueves, que la sigas renovando con tu maravillosa verdad. Te damos gracias, Señor, por la disposición que has puesto en nuestras vidas para estar aquí, para recibir la sana doctrina. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te decimos. Amén. A partir del día de hoy comenzamos con el relato del 7º capítulo en el Evangelio de Juan. Ya terminamos el capítulo anterior, que fue el más largo, es el capítulo más largo de este Evangelio, y terminamos siendo confrontados con la verdad acerca de si seremos en realidad genuinos discípulos o seremos solamente como aquellos que dejaron de seguir a Jesús porque sus palabras los escandalizaron. Seremos, en pocas palabras, falsos discípulos. Si usted no pudo venir la semana pasada, escuche la enseñanza en internet para que verdaderamente se dé cuenta si es un falso discípulo o un genuino discípulo. Y le voy a repetir lo que dije al final de la enseñanza y nos vamos a ir yendo poco a poco. Cuando terminemos el discipulado de propósitos divinos, vamos a comenzar un discipulado acerca de la membresía en la iglesia. Se viene el tiempo en el que dejamos de ser una iglesia dispersa y difusa y nos convertimos cada vez más en una iglesia bíblica, cristocéntrica. Para ello es necesario la membresía. Usted va a aprender ahí lo que es la membresía. En el inicio del capítulo 7 es Jesús con sus hermanos en una situación muy fuerte y nada agradable de parte de ellos hacia él. Pero antes, Juan nos muestra que Jesús no deseaba ir a Judea por causa de los judíos. Versículo 1, regrese nuevamente a Juan 7:1, dice: después de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que acabamos de hablar, de cómo Jesús los confrontó directamente. Que andaba Jesús en Galilea, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esta enemistad de los judíos con Jesús se forjó después de que Jesús sanó milagrosamente al paralítico de Betesda. En el capítulo 5, versículos 1 en adelante, leímos que Jesús levanta a un paralítico, pero la gente se escandaliza y dice: Jesús, no lo puedes hacer en día de reposo, está prohibido que lleves tu lecho en día de reposo. Y como Jesús los confronta también ahí, empezaron a tomar represalias con Jesús. Según los judíos, él estaba quebrantando el día de reposo, pero esta enemistad se agravó aún más cuando Jesús los confronta y les dice: me buscan porque llené sus vientres, no me buscan porque verdaderamente me quieran o me amen.
Es una verdad que el Señor había venido del cielo, porque hay gente que toma este versículo y dice, ya ves cómo el plan de Dios no era que Jesús muriera, fue un accidente que Jesús fuera a la cruz. No es así. El Señor vino del cielo precisamente a entregar su vida. Sin embargo, Jesús sabía que no había llegado el momento exacto en que, de acuerdo con el consejo eterno de Dios, tenía que suceder ese sacrificio. Así que no pensemos como la corriente fatalista. Cuando estudiamos Cristología, vimos que hay una corriente llamada fatalismo, donde dice que Jesús fue una víctima inocente, Jesús era un buen hombre que caminaba en este mundo, de repente cuando menos se dio cuenta ya estaba clavado en una cruz y Dios le imputó los pecados de la humanidad. De esa manera no es así, eso es una herejía. Él sabía desde el principio su destino eterno. Si no quiso ir de inmediato a Judea, fue precisamente porque sabía su destino, sabía que todavía no era tiempo de morir, sabía que todavía no era el tiempo de cumplirlo. Además, su trabajo hasta ese momento, el trabajo que desarrollaba, era revelar la salvación a los pecadores en el territorio en el cual se encontraba. El apóstol Juan nos dice en el versículo 2 acerca de la celebración judía. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como fiesta de las enramadas, esta fiesta la celebraban los israelitas cuando terminaba la cosecha. Construían chozas con ramas para recordar la vida de sus antepasados en el desierto después de salir de Egipto. Acompáñeme a Deuteronomio 16:13. Deje ahí su separador. Quiero que entienda lo que estamos hablando. Jesús estaba en Galilea. Él no quería subir a Judea. Jerusalén está en Judea, porque sabía que le querían matar. No tenía miedo, simplemente sabía que no había llegado el tiempo de que él muriera. Jesús, o Juan mejor dicho, nos habla acerca de que había una fiesta, la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Hace tiempo entendimos que Dios establece tres fiestas principales para los judíos, que es la de los panes sin levadura o la Pascua, la palabra Pesaj o pasar por alto, la fiesta del Pentecostés de las 50 semanas, que es la fiesta de las cosechas, y la fiesta de los tabernáculos, de los enramadas, que se viene cuando terminan la cosecha. Ya que terminaron de trabajar y levantaron todo lo que se había sembrado, ahora ellos realizan una fiesta. Esta fiesta viene en Levítico 23:33, no vaya, y Deuteronomio, a esa sí vamos, 16:13. Dice Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era, que es tu era, tu propiedad, vaya, de tu terreno y de tu lagar, hasta ahí nada más. Esta celebración tiene lugar en el mes de octubre. Al igual que las otras dos grandes celebraciones, la Pascua y Pentecostés, era una época donde había un peregrinaje masivo al templo en Jerusalén. En esas tres épocas del año se llenaba Jerusalén, iba la gente en caravana, iba la gente en peregrinación masiva a ofrecer sus sacrificios, a dar gracias a Dios. O en el caso de la fiesta de los tabernáculos, lo que hacían era que ponían tiendas de campaña o chozas en las calles, en las avenidas alrededor del templo, para conmemorar que cuando Dios liberó a Israel del pueblo de Egipto, lo tuvo 40 años en el desierto, no viviendo en casas, sino viviendo en chozas. Era una fiesta de acción de gracias. En esa fiesta daban gracias a Dios porque habían tenido una cosecha, pero también era una conmemoración gozosa. Ellos estaban gozosos de que Dios hubiera guiado a sus antepasados, los hubiera salvado, los hubiera guardado y no los hubiera permitido morir en el desierto. Dios considera muy importante que nosotros recordemos siempre de dónde nos ha rescatado. Apocalipsis 2:5. ¿Por qué hacían la fiesta de los tabernáculos? Porque era la manera de Dios de decirles, cada año, una vez al año, durante 7 días,
Vas a acordarte perfectamente de dónde saqué a tu familia, a tus antepasados, a tu nación, y me lo vas a agradecer y vas a estar gozoso por ello. Los israelitas lo entendían y cada año celebraban. Para Dios es muy importante el hecho de que recordemos de dónde nos ha sacado. Ponga mucha atención que aquí empieza a tomar ya forma nuestra enseñanza del día de hoy. En el mensaje a las 7 iglesias, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, el ángel le dice a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Al igual que con el pueblo de Israel, al igual que con la iglesia de Éfeso, los cristianos haríamos bien si diariamente nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que diariamente, constantemente recuerdes de dónde Dios te ha rescatado, de dónde Dios te ha salvado. Para ello no es necesario un testimonio impactante. No necesitas decir: pero yo no he salido de pandillas, pero yo no salí de drogadicción, a mí yo no tenía una enfermedad incurable. No necesitas ese tipo de testimonios para recordar de dónde Dios te sacó. Basta con recordar siempre que alejado de Dios, tus mejores obras, tus mejores intenciones, lo mejor que tú puedes hacer, dice el libro de Isaías, son como un trapo de inmundicia delante de Él. Tú no necesitas un gran testimonio. A lo mejor tú eres como muchas personas que llevaban una vida moralmente buena, les predicaron el Evangelio y dijeron: gracias Dios, yo era pecador, ahora me arrepiento de mi vida pasada. En la medida que recordemos que Dios en su misericordia, sin nosotros pedirlo, ni mucho menos merecerlo, nos rescató de nuestra vida de delitos y pecados. En la medida que recordemos que Cristo nos reconcilió con Dios al ser hecho pecado por nosotros en la cruz, es en la medida en que estaremos agradecidos con Dios. Podemos pensar que eso ya lo sé, pero no es lo mismo saberlo que conmemorarlo. Pastor, eso ya lo sé, yo ya sé que ya era pecador y que ahora ya no soy pecador, yo ya sé que Cristo vino a morir por mis pecados, ya sé el Evangelio. No es lo mismo saberlo a conmemorarlo todos los días. No basta con saberlo, no es suficiente con el puro conocimiento. Si tú no interiorizas esto en tu corazón, no deja de ser solamente una idea en tu mente, pero no producirá nunca arrepentimiento, y esa idea tampoco va a producir vida espiritual. Recordar de dónde Dios nos rescató implica vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, implica permanecer en Cristo siempre. Si alguno dice que sabe bien de dónde Dios lo rescató, pero no vive diariamente estos dos aspectos, si tú crees que sabes el Evangelio y tú crees que sabes de dónde Dios te rescató, pero ningún día de tu vida vives con estos dos aspectos, agradecimiento y permanecer en Cristo, quiero decirte, no entiendes nada. ¿Sí me escuchó? Quiero que levante su mirada y me vea. Una cosa es que sepas que eras pecador y que Dios te rescató, pero si no todos los días vives agradecido y no todos los días permaneces en Cristo, no estás entendiendo nada del Evangelio. En los siguientes 3 versículos se ligan con este, encontramos el punto central de nuestro sermón. Dice, regrese a Juan: todos los días hemos de conmemorar de dónde Dios nos rescató. ¿Cómo? Agradeciéndole y permaneciendo en Cristo. Si hay un día de tu vida que no permaneciste en Cristo y que no agradeciste, no entendiste nada del Evangelio. Versículo 3, 4 y 5 dice: le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer en algo hace las cosas en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Antes de adentrarnos en este punto, no está de más aclarar que los hermanos que habla aquí son medios hermanos de Jesús, hijos de la misma Madre María,
pero de diferente padre. En este caso de José, pues Jesús es hijo de nuestro Señor y Dios. Aunque los teólogos que defienden la virginidad perpetua de María alegan que se refiere a primos, que aquí se debió de haber traducido sus primos o sus familiares cercanos, lo cierto es que sí hay una palabra griega para hablar el parentesco indirecto entre hermanos. En otras palabras, sí hay palabra griega para primo, para compañero, para amigo, pero la palabra griega que utiliza aquí el apóstol Juan es la palabra adelphos. Esta palabra significa del mismo vientre. Cuando Juan está escribiendo que los hermanos de Jesús, está hablando de sus medios hermanos, nacidos de María, pero nacidos de José, no de padre de nuestro Señor y Dios. Es importante saber esto, porque nosotros sí creemos que María fue el medio para la encarnación del Verbo, de la cual hablamos al principio de esta serie de enseñanzas, pero María no permaneció siempre virgen. La Biblia tampoco nos dice que fue concebida de forma inmaculada. ¿Qué significa esto? Que María tampoco tuvo pecado original. No viene en la Biblia, ni siquiera en la Biblia de teólogos católicos. María no permaneció siempre virgen, ni fue concebida de forma inmaculada. Por lo tanto, no le debemos ningún tipo de adoración, veneración o agradecimiento. Según la Biblia, la mariolatría, la adoración a María, es una abominación al Dios de la Escritura. Santiago, Simón, José y Judas son los medios hermanos mencionados en la Escritura. La tradición y la historia de la Iglesia nos dice que dos de ellos son escritores de libros homónimos en la Biblia. El libro de Santiago lo escribió el medio hermano de Jesús, Santiago. El libro de Judas lo escribió el medio hermano de Jesús, Judas. Mateo 13:55. ¿Significa que odiamos a María? Para nada. Agradecemos que Dios haya utilizado su vida como medio para la encarnación. Ya se viene Navidad. Escuche, no vamos a cambiar las predicaciones por esto, entonces escuche, por ahí viene, ya también le puse la de Halloween, le voy a poner también, ya se viene Navidad. Nosotros no celebramos Navidad. ¿Nosotros qué hacemos, amado hermano? Agradecemos la encarnación de Cristo, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, ya después le ponemos ahí la enseñanza. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, sus medios hermanos, en este caso Jacobo, José, Simón y Judas? Y el versículo 56 nos dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? El 56 nos dice que Jesús tenía también medias hermanas, no nos da los nombres, pero en el 55 nos dice que tenía 4 medios hermanos: Santiago, Simón, José y Judas. Jacobo es Santiago. Aquí no dice Santiago, Jacobo es Santiago. Se latinizó y se tradujo como Santiago, del latín San Jacobo, y es Santiago, por eso se puso Santiago, para que no diga, aquí no dice Santiago, pastor, me está mintiendo. Antes de llegar a ser los cristianos devotos que el Espíritu Santo inspiró para dictarles 2 libros en la Biblia, estos 2 medios hermanos de Jesús, junto con sus otros 2 medios hermanos, en su incredulidad, tomaban una actitud de burla hacia Jesús. No le decían las cosas con seriedad. No le aconsejaban a Jesús que fuera a la fiesta a darse a conocer, porque en verdad les interesara que su hermano fuera conocido y reconocido como el Cristo. Ellos les decían las cosas a Jesús con un tono sarcástico, en tono de burla. La Biblia llama a las personas con esta nefasta actitud escarnecedores. Salmo 1:1. Y aquí nos vamos a detener un buen rato. Titulé esta predicación La silla de los escarnecedores. Hoy nos vamos a dar cuenta quién de los que estamos sentados aquí estamos sentados en una silla de escarnecedor.
Anteriormente se sacaba de contexto esta cita y decía, Salmo 1.1 dice que no puedes ir al cine, ni al teatro, ni a ningún lado, porque no te puedes sentar en silla de escarnecedores. Y como un mundano ya se sentó en la butaca del cine, tú no puedes ir ahí. ¿Qué interpretaciones tan más? No, no dice eso. Yo he ido al cine muchas veces. Y no, por eso me he sentado en silla de escarnecedores. No puedes ir al estadio, no puedes ir al teatro, no puedes hacer nada porque te sientas en silla de escarnecedores. No se refiere a eso, iba a entender lo que es estar sentado en silla de escarnecedores. Esta actitud que tenían los medios hermanos de Jesús es una actitud nefasta llamada escarnecedor. Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor en el Salmo 1 es la palabra hebrea luk, que significa, escuche bien para que se vaya dando cuenta quién es un escarnecedor, una persona que se burla, que se hace muecas. ¿Qué es una mueca? ¿Alguna vez ha visto una persona que le hace? ¿O qué le hace? Sabía, y le voy a decir algo, sabía que está comprobado que las personas que se sientan cruzando los pies y las manos así, están diciendo, no te creo, no te quiero poner atención. ¿Sí sabía eso? Y digo, ay, todo. La mayoría de las veces, el 90% de las veces, cuando una persona está hablando y otro está ahí, le hace, tomas una actitud escarnecedora. Muecas. Haces muecas. La palabra luz es hacer muecas, burlarte, mofarte, escarnecer. Lo más impresionante es que la Biblia lo liga con personas pecadoras y malvadas. No por nada es la actitud propia de un incrédulo. El escarnecedor es aquel que se burla, pero que se burla de una manera cruel, con el motivo de humillar a las personas. El escarnecedor es una persona que no hay amor en su corazón, que hay odio y hasta homicidio, no físico, pero sí homicidio moral, porque se burla con el fin de dañar, de causar dolor. Porque no quiero que piense y diga, significa que ya no nos vamos a poder reír cuando las cosas pasen. Una cosa es que el pollo y yo nos llevamos, y si yo lo veo que se cae la... porque sí lo haría. Pero cuando yo me caí, ¿cómo se burló de... Son dos cosas muy diferentes, a burlarme, a escarnecerme para querer matar y acabar con su vida. El escarnecedor se burla con el único fin de dañar, de causar dolor. No le importan las consecuencias ni el daño que le haga a otros. Es importante entender que un escarnecedor no siente remordimiento. Son típicamente de carácter duro, engreído, egoísta, impetuoso, soberbio, creído y hasta hipócrita. Salmo 5.9, ahí adelantito. Yo lo digo por si hay escarnecedores aquí. Salmo 5.9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas, lo que tienen en su corazón es maldad. Sepulcro abierto, de aquí cita el apóstol Pablo, es su garganta. Salen palabras de muerte, palabras ofensivas y de burla de su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, palabras bonitas que te hacen creer que está de tu lado, pero no es así. Los escarnecedores se satisfacen recordando y echando en cara los errores que cometieron en el pasado los demás, pero no lo hacen para que las personas sean sanadas o cambien sus actitudes. Lo hacen para provocarles más dolor, para dañar su imagen. Los escarnecedores se aprovechan de las circunstancias o de las situaciones negativas que estás pasando para echarte la culpa. No te ayudan si estás afligido y hasta llegan a celebrar tu desgracia. Mateo 27:29. ¿Quién se burló de Jesús? ¿Los que creían en Él? No. Mateo 27:29.
Dice la Biblia que Jesús estaba clavado en la cruz y pasaron y lo escarnecían. La gente no movía la cabeza como diciendo, pobre, ¿cómo no lo puedo ayudar? Movían la cabeza en son de burla y le decían, ¿no que eras el Hijo de Dios? ¡Sálvate! Escarnecían a Jesucristo. Mateo 27, 29 dice la Escritura. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciéndole, salve, Rey de los judíos. Estaba Jesús en el pretorio, lo vistieron burlonamente y cada vez que le pegaban le decían, salve, Rey de los judíos. Eso es escarnecer. Versículo 31 dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza después de haberle, ¿qué dice? Escarnecido. Le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo, no que es el Hijo de Dios. Lo peor es que un escarnecedor cree estar bien, cree ser superior. Un escarnecedor cree que no necesita corrección, cree que siempre tiene la razón. Por eso no le puedes llamar la atención, porque no lo toma de buena manera, y hay escarnecedores ahorita que ya están tomando esa actitud. Proverbios 9, 7 y 8. Proverbios 9, 7 y 8, Proverbios 15, 2 y Proverbios 21, 4, las tres citas nos hablan de que al escarnecedor, hoy no le digas nada porque nadie conoce a una persona así, no, ¿verdad? Aquí en México no se dan personas burlonas, escarnecedores. Lo digo porque nos escuchan en Argentina y nos escuchan en España, en Chile, en Bolivia, en Colombia. Es en serio, nos escuchan allá. Gracias a Dios nos escuchan allá. Tengo varios mensajes de varios contactos donde las predicaciones las subimos y las escuchan desde allá. Así que si usted tiene la bendición de estar aquí y escuchar de primera mano, no la desaproveche, no se cruce de brazos, porque hay gente que de verdad de esos países quisieran estar aquí o en otro lugar donde se predique sana doctrina. No desaproveche esta oportunidad. Lo digo por ustedes, hermanos de allá de Argentina, de esos lugares, porque aquí en México no somos escarnecedores, para nada. Proverbios 9, 7 y 8 dice, el que corrige al escarnecedor, oye hermano, no lo hagas, se acarrea afrenta. ¿Tú quién te crees? ¿A poco crees que sabes más que yo? El que reprende al malo se acarrea mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio. Cuando tú corriges a una persona sabia, ¿sabes qué va a hacer? Te va a amar. Gracias, porque estás preocupándote por mi vida. Proverbios 15, 12. Pero cuando tú corriges a un escarnecedor, aguas. Proverbios 15, 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Proverbios 21, 24. Proverbios 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Una persona soberbia, presuntuosa, que cree que sabe, se puede volver escarnecedor. Escarnecedor, 21-24 dice, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Tuve una persona escarnecedora, es orgulloso, presuntuoso y va a obrar conforme a esa situación. Un cristiano, por definición, no puede ser un escarnecedor. Este tipo de situación no puede habitar en el corazón de una persona regenerada. Un cristiano verdadero, lo vimos la semana pasada, es en primer lugar un genuino discípulo. Y un genuino discípulo es corregible. Si tú le dices, hermano, tu actitud no es la correcta, él va a decir, gracias por corregir mi vida. Un discípulo verdadero, además, ama más la verdad que creer tener la razón sería en este caso.
Aunque desgraciadamente no pocas veces y no pocos de los que estamos aquí el día de hoy nos llegamos a comportar de una u otra manera de esta forma. Le damos rienda suelta a nuestra carne, nos rebajamos a vivir como niños espirituales. En lugar de aportar para edificar la iglesia del Señor, nos la pasamos burlándonos y derribando a nuestros semejantes. No es para nada una casualidad que en el día de hoy, en el Evangelio de Juan, nos lleve a hablar de este tipo de actitud nefasta y nada apreciable en las personas, mucho menos en un cristiano. Si una persona que no es cristiana y es escarnecedor, es nefasta esta situación, ¿tú crees que un cristiano escarnecedor, qué será entonces lo que le sigue? Si Dios nos está llevando en su palabra a escudriñar acerca de ellos, es porque desea evitar que caigamos en esta horrible situación. Porque le voy a decir algo, lamentablemente se da mucho en los que creen saber, aunque en realidad no saben nada. Somos por la gracia de Dios una congregación, decía ahorita mi hermana, que estamos en la sana doctrina. No nos apegamos al antropocentrismo, no cambiamos la predicación y los eventos porque vamos a celebrar al papá, a la mamá, nada de eso. No nos apegamos al pragmatismo, vamos a hacer encuentros, no es bíblico, pero funciona, haz pragmatismo, haz las cosas porque funcionan. No nos apegamos al misticismo, pase, cáigase de espaldas, ahorita el Señor lo va a tocar. No nos apegamos a la prosperidad, no nos apegamos a ningún tipo de falsa enseñanza. Pero el conocimiento sin una vida adecuada no es nada en sí mismo. Lo único peor que una persona que sigue esas falsas doctrinas es una persona que escucha la sana doctrina, pero que vive en sus mismas actitudes nefastas. Si usted cree que porque ya estamos aquí y no tenemos falsas doctrinas y no nos apegamos al legalismo y todo ese tipo de situaciones ya la hizo, le tengo una noticia, está peor. Si usted escucha la sana doctrina y su corazón no cambia. Porque a Judas Jesús le dijo una y otra vez, lo vimos la semana pasada, y de todos modos Judas, ¿qué hizo? La espalda y no quiero. En los círculos reformados, en los círculos de sana doctrina, y eso incluye nuestra congregación por supuesto, se está dando este mal hábito pecaminoso de permitir, tolerar o hasta alentar a los escarnecedores. Si alguna persona cree que porque entiende ciertas doctrinas tiene el derecho de burlarse sádicamente de aquellos que no lo hacen, no solo no ha entendido nada, deja en mal a Cristo y el Evangelio. Lo acabamos de entender. Cuando tú recuerdas de dónde Dios te sacó, tu vida se vuelve agradecimiento, no escarnecimiento. Si estamos aquí, si no fuera por la gracia de Dios a su vida, el escarnecedor no estaría en la condición de las personas que escarnecen, estaría peor que ellos. Si en verdad pertenecemos y permanecemos en la sana doctrina, no solo nuestro intelecto, nuestras acciones y nuestras emociones son hechas a la imagen de Cristo. Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía, ahí está escrito atrás en la visión que tenemos como iglesia, van de la mano sin faltar ninguna. Ortodoxia, sana doctrina; ortopraxis, una vida a la altura de Cristo; ortopatía, los sentimientos correctos por los demás. Si no tienes una de las tres, no tienes nada. Pero tengo la doctrina correcta, pero te faltan las otras dos o una de las otras dos. Pero yo tengo los sentimientos correctos y tengo la vida correcta, pero no lo haces en base a la doctrina, lo haces por tu legalismo, tampoco tienes nada. Si en verdad la sana doctrina está bajando a nuestro corazón, no solamente agrandando nuestra cabeza e hinchando nuestro orgullo, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a amar lo que Cristo más ama. ¿Qué es lo que Cristo más ama? Vas a dejar de escarnecerla. Los medios hermanos del Señor Jesús, después de ser llevados por la gracia a creer en Él, fueron grandemente transformados. Hechos 1:14. Dice la Escritura, hablando de los discípulos,
de los 12 apóstoles, en el versículo 13, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Dice en el versículo 14 que ellos, los 11, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con quién más. ¿Quién? Santiago, Jacobo, Judas, etc. Esto nos da consuelo. Aquellos medios hermanos que un día se burlaron, después de pasar varias situaciones y la gracia de Dios trabajando en su vida, fueron personas fieles, leales al Evangelio y a Jesucristo, al grado de escribir 2 libros en la Biblia. Esto nos da el consuelo que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Dios, Dios es bueno y misericordioso para cambiar nuestras vidas. ¿O acaso Dios desechó a ellos 4? Para nada. La respuesta que Jesús les da a sus medios hermanos escarnecedores, versículo 6, Juan 7:6, es esta, y es como siempre con Jesús maravilloso. La respuesta que Jesús le da a sus medios hermanos, a sus escarnecedores medios hermanos fue, versículo 6, Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Su tiempo siempre está listo. Jesús, con conocimiento ilimitado y perfecto de las cosas, sabe que hablan así por su incredulidad. ¿Usted cree que Jesús no entendió la indirecta, las burlas, la mofa, el escarnecimiento? Por supuesto que sí. Jesús sabía que hablaban con incredulidad, por eso el Espíritu Santo pone ahí que hacían esto porque no creían en Él. Y sabe que llegará el tiempo para ellos de creer. Por ello no los regaña ni los confronta fuertemente como los anteriores pseudoseguidores que estudiamos en el capítulo pasado. Pero Jesús, cuando dice que ya llegará el tiempo y que su tiempo es presto, no habla solamente del tiempo físico, el cronos, que es un lapso de tiempo. El cronos, de ahí viene nuestra palabra cronómetro, que es un lapso de tiempo, 1 a 2 de la tarde, ahí pasó un lapso de tiempo de 1 hora. Jesús no se refiere a eso. Jesús habla del tiempo perfecto de Dios, del tiempo, del kairos, que es otra palabra griega que se traduce tiempo, y se refiere a la característica del momento. Jesús les estaba diciendo que ellos podían subir a la fiesta en cualquier lapso de tiempo, pero que Él tenía que esperar las condiciones idóneas para hacerla, porque el ambiente, el kairos, estaba lleno de hostilidad de parte de los judíos que querían matarlo. Si Jesús hubiera subido inmediatamente a la fiesta, porque la semana que viene vamos a ver que Jesús sí subió a la fiesta, pero ya al final de la fiesta, no inmediatamente, les hubiera dado oportunidad a los judíos de orquestar su muerte y de matarlo antes del Kairos. Se hubieran adelantado el momento de la crucifixión, pero aún le faltaban muchas cosas por hacer y enseñar a sus discípulos. Jesús sabía que su muerte como Cordero de Dios iba a tener lugar en la siguiente Pascua, no en la fiesta de los tabernáculos. Esto lo confirma en el versículo 8, Juan 6:8. Ya vamos a terminar. Y ahorita regresamos al 7, no crea que se me olvidó. Jesús les dice a sus hermanos: suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Esta nos confirma aún más lo que le acabo de decir del Cronos y el Kairos. Pero las palabras intermedias de Jesús nos dejan ver lo que ya entendimos, que la actitud de sus medios hermanos es una actitud de una persona detestable, aborrecible, incrédula y mundana. Versículo 7 dice: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí me aborrece, porque yo testifico del mundo, yo les hago ver que sus obras son malas. Indirectamente, pero de frente, Jesús les dijo a sus medios hermanos: ¿saben qué? Ustedes son parte del mundo, ustedes pertenecen a la sociedad separada de Dios, y como son parte de esa sociedad separada de Dios, sus obras son malas como los de esa sociedad. Por eso sus obras no son aborrecibles para los del mundo, porque los del mundo no creen que tengan nada de malo, pero cuando vienes a los pies de Cristo te das cuenta que el escarnecedor sí tiene mucho de malo. Para cerrar con el tema del día de hoy y con el escarnecedor,
Es bueno que sepa que si el mundo, si sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus contactos en redes sociales aplauden tu actitud burlona y contumaz, no significa que Dios lo aprueba. Si eres un verdadero discípulo, tu parámetro es lo que Dios aprueba, no lo que el mundo dice. Cierre sus ojos, por favor. El día de hoy la palabra no puede ser más clara. ¿Está usted sentado en silla de escarnecedor? ¿O verdaderamente lleva una vida de doctrina, de la manera de vivir y de la manera de sentir correcta delante de Dios? La palabra es fuerte porque es importante confrontar. Si tú crees, si tú reconoces, si tú sabes que estás sentado en silla de escarnecedor, que has tomado el lugar, a eso se refiere. No se puede ser que estás sentado en silla de escarnecedor, ¿has tomado ese lugar alguna vez? Te voy a decir algo. El Salmo 1:1 se refiere específicamente cuando dice: bienaventurado el que no lo ha hecho. El único que no lo ha hecho es Cristo. Todos los demás, una u otra vez, en mayor o en menor medida, lo hemos hecho. Yo incluido, los hermanos de Jesús incluidos, escribieron libros de la Biblia y están incluidos. Todos lo hemos hecho. El único varón bienaventurado que nunca se ha sentado en esa silla es el Señor Jesucristo. Y si Cristo vive en ti, pídele, ruégale, humíllate y clama, porque Él brilla a través de ti y no la actitud de escarnecedor. Tal vez no sabías que estabas haciendo mal, tal vez tú lo veías como algo normal, hoy te das cuenta que no es así, que esta actitud es propia de un incrédulo, no de un cristiano. Si tú estás sentado en silla de escarnecedor, hoy es buen momento para que te quites de esa silla y vengas a los pies del Maestro. Y como Pedro le reconozcas y le digas: Señor, soy pecador. Pero en lugar de decirle: apártate de mí, le decimos: ayúdame, Señor, en mi debilidad. Ayúdanos en nuestra imposibilidad. Nosotros nos reconocemos que no podemos hacerlo, que en nuestras propias fuerzas no podemos salir de la silla del escarnecedor, que en nuestras propias fuerzas no podemos dejar esa actitud nefasta. Pero así como hiciste con tus medios hermanos, Señor, que años después, aunque nosotros no queremos esperar años, pues creemos que tu Cronos y tu Kairos es para este tiempo, pero ellos fueron transformados, Señor, ellos fueron renovados, ellos fueron cambiados en sus actitudes, y nunca más nos dice la Escritura que volvieron a tomar esa actitud. Su medio hermano Santiago no solamente escribió un libro de la Escritura, era pilar, era dirigente en la iglesia en Jerusalén, y la Biblia dice que murió decapitado ahí mismo en Jerusalén. Señor, queremos cambiar esa actitud de escarnecedor y volvernos verdaderos discípulos, que si es necesario cuando llegue la bifurcación, el seguir al yo o entregar mi vida o ser como Cristo, siempre digamos: prefiero a Cristo, y nunca abandonar a Cristo. Así implique, como Santiago, morir decapitados, tal vez no literalmente, porque no nos persiguen a muerte en nuestro país, gracias a Dios, pero sí muchas veces tenemos que tomar la decisión: ¿a quién quiero agradar? ¿A los demás o a mi Cristo precioso? Gracias, Dios, por la palabra que hablas a nuestras vidas el día de hoy. Si estamos sentados en silla de escarnecedores, te rogamos, te suplicamos, nos humillamos y te decimos: no queremos más estar aquí, sácanos de este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Nos tomamos 10 minutos y ahorita comenzamos el siguiente discipulado.